ya no vamos a repetir esa clase porque ya la tuvimos. Y el día de hoy vamos a avanzar a otro tema, que es el contexto. ¿Qué es el contexto? En alguna ocasión, posiblemente alguien, a mí me ha pasado, déjenme decir, que estando en esta posición a la cual Dios me llamó, en más de una ocasión me han dicho, es que el hermano Martín me dijo tal cosa, cosas que yo no dije. Y sobre todo a veces lo hacen personas no con las que habla, sino que estaban por ahí. Entonces, en algunas ocasiones nosotros decimos, oye, pero eso no es lo que yo quise decir, tú me estás malinterpretando, no me estabas poniendo atención, o oíste lo que querías escuchar, no lo que yo te dije. En algunas ocasiones, sin probar lo que dice una persona, empezamos a hacer un chisme y decimos, es que la persona dijo esto y me dijeron que él dijo tal cosa, me dijo que le dijo, ¿no? Y después terminamos con, es que no dijo nada. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre una palabra o una mala palabra? El contexto. El contexto. Entonces, una palabra usada en un contexto significa una cosa y esa misma palabra usada en otro contexto tiene otro sentido completamente diferente. Les diría una palabra que usan, por ejemplo, los colombianos, que aquí es una grosería, pero allá no. Bueno, pero no se las voy a decir. Estamos en México. Ajá. Y estamos en la iglesia. Entonces, bueno, no la voy a decir, pero hay palabras que en ciertos lugares no tienen el mismo sentido. Entonces, lo que le da significado a una palabra es el contexto. Ahora, hace algunas semanas, algunas clases atrás, estuvimos viendo algunos ejemplos que tenían que ver con el contexto. Recuerden que les comenté, a veces cuando hacemos un estudio o preparamos un mensaje y nos llegamos a basar en las concordancias, si se recuerdan qué son las concordancias de la Biblia, podemos cometer el error de usar un versículo como si fuera una frase independiente. Pero recuerden, y les comenté que no toda la Biblia son proverbios, no toda la Biblia son frases aisladas. Entonces no podemos tomar una frase y tomarla como queramos, porque es importante ver el contexto de la palabra. Cuando nosotros estuvimos hablando respecto de el tener el cuidado con la memorización, ¿se recuerdan? Les dije que el memorizar es bueno, pero es riesgoso, porque las personas cuando memorizamos a veces los versículos se nos olvida el contexto. Entonces, nosotros tenemos que aprender que las palabras tienen un significado y ese significado está vinculado con su contexto. Entonces, el sentido de la palabra nunca te lo va a dar un diccionario. Un diccionario te da definiciones de lo que significa una palabra, inclusive varias probabilidades, porque a veces una palabra puede tener 2 o 3 o 4 o 5 sentidos o significados diferentes, pero al diccionario, el diccionario no te va a dar respuesta de cuál de esas 4 o 5 cosas que quiere decir una palabra es el sentido que tiene esa palabra cuando se dice o cuando tú la encuentras en la Biblia. ¿Qué es lo que te va a dar cuál de esos 4 significados quiere decir la palabra? El contexto. ¿Se acuerdan de nuestro ejemplo de la flota? ¿Del chiste de la flota? Bueno, el contexto. Entonces, nosotros decimos, era una vela larga que pertenecía a un barco gigante, o era una vela larga, pero ¿nos alumbrará toda la noche? Las dos son velas.
pero una tiene un significado y la otra tiene otro significado. Entonces, aunque es la misma palabra, vela, tiene un sentido diferente, un significado diferente. ¿Qué le da el significado a una palabra? El contexto. En el primer caso, pues es una vela de un barco, y en el segundo es una vela de cera para alumbrarnos. El contexto nos indica el sentido. En algunas ocasiones se requiere investigación, ¿verdad? ¿Cuáles son los... Pero nosotros nos tenemos que preguntar, bueno, ¿cuáles son los sentidos posibles de esa palabra? ¿Cuál es la relación de esa palabra con la que sigue? ¿Cuál es la relación de esa frase con la frase que sigue? ¿Cómo se está usando la palabra en el pasaje? Entonces nosotros tenemos que tratar la Biblia, así como en nuestro ejemplo de la vela, ¿de acuerdo a qué? Al contexto. Entonces, nosotros, ahorita que ya les estoy hablando un poquito del contexto, ya empiezan, su mente empieza a decir, pues claro, obvio, decimos obvio. Pero algunas veces cuando leemos la Biblia no hacemos eso, entonces empezamos a querer investigar de más y empezamos tal vez a escuchar predicadores que empiezan a decir una sarta de boberas o de cosas bien locas, cuando mucho de lo que necesitamos saber está ahí, en la Biblia, en la Biblia. Entonces, leer la Biblia es algo similar a cuando nos comunicamos. Solamente poner atención al que me habla, escucharlo con atención, ver en qué contexto me está diciendo una palabra o toda una frase. Cuando yo veo el contexto en el cual me están hablando, eso me da mi sentido. Y cuando yo estudio la Biblia, es exactamente lo mismo, porque recordemos que Dios decidió comunicarse con nosotros en lenguaje humano, en un lenguaje que nosotros podemos entender. Entonces de ahí nosotros aprendemos por algo que vamos a llamar los círculos de contexto. Entonces, eso se va a aplicar a las palabras, pero también a las frases, a las oraciones, a los párrafos, a los libros, etcétera. Entonces, por medio de estos círculos de contexto, para nosotros va a ser más fácil entender cuál es el sentido de una palabra en la Biblia. Por supuesto que de todos estos, los que están en verde, los ocupamos y los tenemos que ocupar ¿para qué? Para cualquier texto, una revista, un libro, el que sea. Puede ser un libro secular, el libro que ustedes quieran, todos los libros y todas las lecturas. Es importante que pongamos atención a eso, a esos círculos de contexto. Por supuesto que hay unos círculos que no van a aplicar para todo libro, sino que son específicos para la Biblia. Pero los verdes los ocupamos y los tenemos que ocupar para cualquier cosa, para cualquier tipo de texto. Los círculos blancos son obviamente exclusivos para la Biblia. Entonces, como ya estamos viendo, la oración es la unidad básica de significado. La unidad básica es una oración. Una oración bien escrita es una unidad de pensamiento. Una oración es una unidad de pensamiento. Una palabra y una frase pueden tener cualquier sentido hasta que se construye una oración. Una oración. Entonces, como nosotros hemos platicado, hay muchos problemas o algunos problemas en cuanto a la aplicación de las reglas de interpretación. A ver, ¿cómo se le llama a la aplicación de las reglas de interpretación?
Exégesis, muy bien, exégesis. Entonces, hay algunos problemas. ¿Por qué? Porque a veces no se usan de acuerdo con su contexto. Es importante eso. Porque para ir viendo el contexto, para entender el sentido de una palabra, tenemos que ir poco a poco. Entonces, primeramente tienes que ir a la frase, después a la oración, luego a la sección, luego al párrafo, etcétera. Entonces, así es como tú vas entendiendo el sentido de una palabra. Tenemos también que aprender que los versículos son una división, una ayuda, una guía para encontrar algo en la Biblia. Pero tenemos que entender que ni los versículos ni los capítulos son una división correcta en cuanto a dónde empieza una idea y dónde termina otra. Entonces, no necesariamente cuando tú estás estudiando tu Biblia y tú determinas, a lo mejor se me ocurre, dices, yo quiero leer un capítulo de la Biblia al día. Entonces, a veces es necesario que avances tal vez 1 o 2 o 3 versículos más porque la idea todavía no termina. Tienes que avanzar y no te quedes ahí. Tienes que avanzar porque recuerda que los versículos solamente sirven para encontrar algo fácil en la Biblia, pero no son ni principios, ni fines, ni de oraciones, ni de ideas. Solamente sirven para encontrar algo en la Biblia. Y no son tampoco los capítulos unidades básicas de conocimiento, no son. Los capítulos son exactamente igual que los versículos, nos sirven para encontrar algo en la Biblia, son referencias, son marquitas que se ponen simplemente para encontrar algo. La unidad básica es, ¿qué? ¿Ya lo dije? La oración. La unidad básica de pensamiento es la oración. Entonces, cuando nosotros analicemos un pasaje, tenemos que poner atención no a lo que dice o a dónde empieza un versículo y a dónde empieza el siguiente. No le pongan atención a eso. Lo que tenemos que poner atención es a dónde empieza y a dónde termina una oración, a dónde empieza y a dónde termina una idea. Eso es lo importante. Ahora, nosotros vamos a encontrar en algunas Biblias también párrafos y secciones. Tenemos que entender que de la misma manera que los capítulos y los versículos, en algunas traducciones los párrafos y las secciones también se fueron ajustando de acuerdo a la traducción. ¿De acuerdo? Porque así como están los párrafos y las secciones en nuestras Biblias, no necesariamente estaban tal cual en el original. Cada editor escoge donde le parece conveniente terminar, pero en la original no estaban los párrafos y las secciones así como nosotros los tenemos. No existían. Ahora, nos ayudan, nos guían, pero no necesariamente, igual que los versículos y que los capítulos, no necesariamente a veces se termina la idea ahí. Tenemos que continuar con la idea. De nuevo, son ayudas para nosotros, pero no necesariamente cuando hacemos un estudio de la Biblia, a fuerzas tenemos que empezar en un párrafo y decimos, se terminó el párrafo y aquí se terminó la idea. No, a veces la idea continúa, o a veces en el párrafo se empieza una siguiente idea. Si ustedes se han puesto atención, se empieza una siguiente idea que después va a pasar a
al siguiente párrafo o a la siguiente sección o al siguiente capítulo. Así a veces es. Incluso hay hermanos, el hermano que escribió este libro que nos está sirviendo de ayuda y de texto, él me dice que una cosa que él hizo cuando entendió esto es que borró, así tachó incluso los títulos que habían en su Biblia, porque a veces esos títulos lo encasillaban. Porque a veces cuando te dicen la parábola de tal cosa, te quedas con eso. Y posiblemente ni siquiera era la idea original del Espíritu Santo para transmitir una idea. Entonces lo que él hizo fue los borró, los puso de tal manera que quedaran totalmente negros para que no le estorbaran en su análisis bíblico. Me parece muy interesante. Ahora, cuando nosotros nos volvemos conscientes de los círculos de contexto que ya mencioné hace un momentito, nos ayuda para que estemos orientados de qué es lo que el Espíritu Santo a través de ese escritor nos quiso decir. Entonces, aun cuando nosotros no estamos interesados solamente en una frase o en un versículo, es importante comenzar en una sección, no necesariamente, como les decía yo, en un párrafo, porque es mejor tener secciones. Esas secciones, le vamos a llamar así, es a donde empieza un tema y termina ese tema. Entonces, a eso es a lo que le vamos a llamar secciones. Y a veces el tema va más allá de un párrafo. Que eso es importante. Cuando ustedes ahora escuchan un sermón o cuando están platicando acerca de un pasaje bíblico o tal vez tratando de dar una respuesta a una persona que les viene con una pregunta, lo primero que tenemos que hacer es pues entender bien de qué se trata el pasaje y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es ir al principio de esa sección de la Biblia y empezar ahí. No necesariamente empezar a donde empieza el versículo o el capítulo, sino que a veces es necesario regresarse un poquito más a decir, aquí empezó la idea, aquí empezó la sección y desde ahí empiezo a leer para que me ayude a entender un versículo, una palabra, una frase. Para entender mejor una frase, una palabra, en la mayor parte de los casos, siempre es mejor empezar en la sección, ver dónde empieza, para que yo entre en contexto, para que esté contextualizado. Entonces, tenemos que ir un poquito más atrás o también a veces hay que ir un poquito más adelante para ver cuál es la idea o de qué se trata. Entonces nosotros vamos a obtener de ahí una idea importante, un principio para leer nuestra Biblia. Y ese principio es ahí, arriba y abajo. Es un principio. ¿Ah? ¿Qué de todo? Ok. Cuando nosotros tomamos la conciencia de lo que es el contexto y queremos entender el significado de una palabra o una frase, obtenemos un principio. El principio es ahí, arriba y abajo. Ahí, arriba o abajo, o antes y después. Con este principio nosotros vamos a poder encontrar el verdadero significado de una palabra o una frase. Para entender qué significado tiene una palabra o una frase en la Biblia, tenemos que ver ahí exactamente donde se dijo, regresarnos atrás y adelante o arriba y abajo. Tenemos que ir arriba y abajo para poder entender el sentido, es decir, el contexto de la palabra o el contexto de la frase.
Y algunas personas, para los que nos acompañaron en la predicación en la mañana, les comentaba que a veces las personas lo que hacen cuando no entienden una palabra, se le quedan mirando fijamente, ¿verdad? Quedan así. Me acordé de una persona que se llegó a congregar con nosotros y era mecánico, y él me decía que algunas personas, es un chiste de mecánicos, ¿no? Que de pronto se les descompone el coche, se bajan del coche, abren la cajuela y se quedan así. Luego lo hacen así, luego lo hacen así, lo hacen así, y observan el motor, y él dice, pues eso no les va a servir de nada, porque el solamente ver el motor así, pues no te sirve. Necesitas tener conocimiento y necesitas empezar a buscar e indagar dónde está la falla. Buscar, indagar. Y es lo mismo que a veces pasa con algunas personas cuando leemos la Biblia. Nos quedamos mirando la palabra fijamente y, bueno, pues eso no te va a ayudar. Tienes que empezar a buscarle. ¿Sí? Tienes que empezar a buscar, y así es. No te va a ayudar el verlas y verlas y ver las palabras. Lo que tienes que hacer es buscar. Es irte adelante, irte atrás, o irte arriba, irte abajo, como tú lo que le quieras llamar, para poder encontrar cuál es el significado. Un ejemplo que nos da aquí el escritor de este libro, 2 de Corintios 5:9, por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado. No sé si ya les había comentado de este ejemplo la vez pasada, pero aquí nuestro hermano en alguna ocasión va de visita a una iglesia, y entonces él comenta que el pastor que estaba en este tema, en este pasaje, él empieza a explicar en su predicación, una predicación acerca de un versículo, que nuestra motivación para obedecer a Dios es agradarle. Pero que hay muchas personas que tienen temor a Dios y tienen temor al juicio, pero nosotros como cristianos, en lo que nos tenemos que enfocar, en nuestra principal motivación para hacer las cosas, es agradarle. ¿Cómo te suena eso? Bien, ¿no? Suena bien. Y entonces todo el sermón va alrededor de tienes que agradar a Dios, busca agradarle, no hagas las cosas solamente por temor. Todo eso suena muy bien, pero ¿y si lees el siguiente versículo? Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Bueno, como que si tú lees el contexto en el cual Pablo está diciendo algo, pues creo que sí hay que tener algo de temor, ¿verdad? Temor al juicio, temor al castigo. Y entonces aquí hay un duro conflicto contextual entre lo que está enseñando un pastor contra lo que dice la Biblia, porque el contexto en el cual Pablo está diciendo eso, habla de juicio, y habla de temor, y habla de que aguas, pórtate bien porque te viene el juicio. Entonces, bueno, ¿y qué pasó? Entonces, posiblemente el pastor que estaba dando este sermón muy bonito, muy motivacional y que sonaba bien, tomó el versículo sin contexto. Una de las cosas a las cuales yo les he advertido a los hermanos que nos ayudan o a las hermanas que nos ayudan con predicaciones es tener cuidado, porque muchos libros, un montón, por ejemplo, extraen porciones del libro de Job. Y yo normalmente cuando citan a Job le digo, cuidado con Job, mucho cuidado con Job. Porque bien fácil tomamos cosas del libro de Job y le digo, si lo que tú quieres es dar esa idea, puedes tomar alguna parte de Isaías o de Salmos o de Proverbios, pero cuidado con Job. No es que sea malo citar a Job,
Es que a veces se pierden, las personas cuando leen Job, se pierden en el discurso de los amigos y se les olvida lo que después, bueno, ya me estoy adelantando, ¿verdad? Pero pues está bien. Lo que después el Señor les dice a sus amigos. Dice, ¿quiénes son estos que nublan la sabiduría y el consejo? Y después dice el Señor, lo que estos hombres dijeron de mí no es cierto. Cuidado con citar lo que dicen los amigos de Job, y muchas personas hacen eso. Y muchas predicaciones hacen eso, y en muchos estudios nosotros encontramos Job. Entonces, cuando yo estoy leyendo y de pronto citan a Job, digo, chispas, a ver, espérate, a ver quién dijo eso, en qué contexto lo dijo. Y normalmente, cuando a mí me toca compartir eso que yo aprendo de otros, no siempre, pero en la mayoría de los casos, no doy esas citas, porque están sacadas de contexto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con ese predicador del cual nuestro hermano fue a ver? Ese hermano de buena fe, pero con poca preparación, tomó un versículo, lo sacó de contexto, y entonces eso lo llevó a una mala exégesis, es decir, a una aplicación incorrecta de una interpretación de la Biblia. Y eso pasa mucho. Se llegan a hacer aplicaciones de cosas que no tenían que ver con la interpretación original. Mucho cuidado con eso. Vamos a regresar a los círculos de contexto, y entonces nosotros, como estábamos comentando, los 4 últimos círculos son categorías aparte que solamente aplican a la Biblia. Pero los primeros aplican para cualquier texto, no solo para textos antiguos, sino para textos actuales, incluso para nuestro lenguaje común y cotidiano. Entonces, nosotros tenemos una unidad literaria que es la Biblia. Y entonces, dentro de esa Biblia tenemos libros bíblicos que fueron escritos con un cierto propósito y fueron escritos en un cierto contexto, por lo cual nosotros tenemos que poner atención a frases, a palabras que se dicen, y hay frases que son comunes. Por ejemplo, en el Evangelio, según Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el reino de Dios es algo importante. Por lo tanto, nosotros cuando vemos este tipo de temas, recurrimos también a los otros libros del Evangelio. Les he comentado cómo tenemos que ir también mejorando incluso nuestra manera de expresarnos. Por ejemplo, a mí no me gusta decir el Evangelio de Mateo, porque no es el Evangelio de Mateo, es el Evangelio de Jesucristo según Mateo, el Santo Evangelio según San Mateo, o el Santo Evangelio según San Marcos, o el Evangelio según Lucas, o el Evangelio según Juan, pero no es el Evangelio de Juan, es el Evangelio de Cristo según Juan, porque no hay 4 evangelios, hay un solo evangelio. No hay 4 dioses, hay un solo Dios y hay un solo Señor Jesucristo. Un evangelio, no 4. Solamente que el evangelio se presenta según una persona o según otra. En fin, nosotros vamos relacionando todo esto y vamos a interpretando mejor si vamos viendo cuál es el círculo de contexto de estos libros. Por ejemplo, si ustedes se dieron cuenta, para los que nos han estado acompañando en las predicaciones, hemos estado explicando acerca del libro de Apocalipsis, que es un libro profético, y nos estamos apoyando en otro libro profético, que es Daniel, porque son del mismo conjunto literario, aun cuando son libros de 2, uno es del Antiguo Testamento y otro del Nuevo, pero son del mismo conjunto literario, que son proféticos.
Ahora, otro aspecto que tiene que ver con el contexto no es solamente lo que está ahí, sino la situación de la vida. Es decir, en el momento en el que se escribió ese libro o esa carta, ¿qué es lo que estaba sucediendo alrededor? Entonces, nosotros podemos comenzar a ver, a investigar en qué fecha se escribió, quién lo escribió, cuál es la identidad de la persona que lo escribió y también qué razones, cuál fue la razón para escribir una carta, cuál fue la razón para escribir un libro. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, cartas de Pablo, nosotros vamos a encontrar una razón para esa carta. Hay una razón. Tenemos a una persona que lo escribió, vemos cuándo lo escribió. Entonces nosotros vamos preguntándonos quién lo escribió, por qué lo escribió, a quién se lo escribió. Y todo eso sigue siendo contexto. ¿Qué situación estaba aconteciendo? Nosotros, por ejemplo, estudiamos las cartas a los Corintios y nosotros encontramos con que Pablo está lidiando, está batallando con pecados en la iglesia y pecados bien fuertes. La iglesia era así como las de ahora, llena de gente pecadora. Uy, ¿y para qué vas a la iglesia? Pues ¿cómo que para qué? Pues porque soy pecador, porque soy como un coche descompuesto. ¿Y para qué lo llevan al taller? Pues para que lo repare, ¿no? Porque si no, pues no fuera al taller. Entonces venimos aquí para ser reparados, porque hay muchas cosas que nos fallan. Pero en fin, ahorita no estamos predicando, ¿verdad? Estamos viendo cómo interpretar correctamente la Biblia. Hay mucha información que podemos rescatar dentro del mismo libro. Hay que poner atención, porque mucha de esta información ni siquiera tenemos que ir a otros libros. Esta información está en el mismo libro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que poner atención al libro. Por ejemplo, la situación en la que viven y escriben los profetas del Antiguo Testamento se puede entender fácil. Y a veces, oye, guau, ese hermano, que nada más está leyendo con atención. Vamos a hacer algo bien sencillo. Abran por favor su Biblia en el libro de Isaías. Abran su Biblia en el libro de Isaías. A ver, hermano Jiménez, ayúdanos a leer Isaías 1:1. Hermano, no te preocupes, júntate con un cristiano. A ver, allá atrás, mira. A ver, ahí está. Isaías, visión que recibió Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén, durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Ok, ahí está. Pausa. Entonces, ¿cuál es el contexto del libro? El contexto del libro está ahí. No es que necesites un super mega cerebro para entender eso. Eso está en la Biblia, en el mismo libro. ¿Cuál es el contexto del libro? El reinado de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Entonces, si tú te vas al libro de los Reyes y buscas en el libro de los Reyes qué relajo tenían, y te vas al libro de Crónicas y buscas Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, vas a encontrar qué es lo que estaba sucediendo cuando Isaías recibió toda esta información de parte de Dios.
Eso es contexto. Ahora, ¿qué tal que nos vamos al siguiente libro? Jeremías. Vamos a ver Jeremías, capítulo 1, versículo, pues del 1 al 3. A ver, ya leí, a ver, pásalo a la hermana Gaby, mira, que ya la encontró. Jeremías 1, del 1 al 3. Contexto del libro. ¿Cuál es el contexto? Estas son las palabras de Jeremías, hijo de... Es que no veo bien. Perdón. De Hiquías. Jeremías provenía de una familia sacerdotal de Anatot, ciudad de territorio de Benjamín. Las palabras del Señor vino a Jeremías en el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. También vino a él durante el reinado de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, y hasta el fin del reinado de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, es decir, hasta el 5º mes del año 11º de su reinado, cuando la población de Jerusalén fue deportada. Ok, entonces ese es contexto. Ese es el contexto. ¿Cuándo se escribió ese libro? Ahí está. ¿Cuándo vino la revelación a Jeremías? ¿Quién era su familia? Su padre era un sacerdote. Ok, entonces, mucho del conocimiento que tenía Jeremías de la palabra de Dios, ¿de dónde vino? De su familia misma. Porque su padre era sacerdote, entonces Jeremías sabía cómo tenía que ser llevado a cabo el sacerdocio. Su padre era sacerdote. Jeremías sabía cómo se tenían que realizar las ofrendas, cómo se tenían que llevar a cabo los sacrificios, cómo tenía que vivir una familia, porque su padre era un sacerdote. ¿Dónde vivían? En Benjamín. ¿En qué año vino a él la palabra de Dios? En el año 13 de Josías, durante el reinado de Joacín, hasta el fin de Sedequías. Ahí tenemos, todo ese es el contexto. Todo eso es el contexto. ¿Quién era su familia? ¿Dónde lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Durante cuánto tiempo? Ahí está. ¿Dónde encontramos toda esa valiosa información? En el libro. Pon atención al libro. En la mayoría de los casos está en el inicio. En algunas ocasiones no está exactamente en el primero o el segundo versículo, pero ahí está. De esa manera nosotros podemos encontrar en qué época vivieron, en qué época predicaron, cuál era la situación. Si nosotros de nuevo nos vamos, ¿a dónde? Al libro de los Reyes y al libro de Crónicas, vamos a encontrar qué es lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Eso te va a dar contexto. Eso es el contexto. ¿El contexto qué? Histórico. El contexto histórico lo encuentras ahí. Ahora, en el Nuevo Testamento, tú tienes principalmente cartas. Y entonces ahí mismo se te dice también quién lo escribe, porque normalmente las cartas son aquí. Son así. Tú pones Ixtapaluca, Estado de México, a 30 de enero de 2022. Estimada Laura, tú sabes, ¿no? Tú sabes. Y pues si ya sabes, ¿qué onda, no? Y entonces uno lee eso y dice, ¿de qué se trató esto, no? Bueno, pues aquí nos entendemos porque hay un lenguaje común y entonces, ¿cuándo se escribió? ¿Quién lo escribió? ¿A quién se lo escribió? Y todas esas, ¿qué quiere decir? Pues tienen su lenguaje, así.
El libro de los Hechos, por ejemplo, nos da una estructura cronológica para las epístolas. Tú quieres, hace un ratito te dije, quieres saber respecto de lo que estaba aconteciendo en el tiempo de los profetas, Isaías, Jeremías, lee el libro de Reyes y lee Crónicas. Eso te da el contexto histórico. Ahora, ¿quieres saber el contexto histórico de las cartas de Pablo? Lee el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos vamos a encontrar el contexto histórico, es decir, ¿qué es lo que estaba sucediendo cuando se escribió tal carta? Pues voy ligando. En los evangelios, según Marcos, Mateo, Lucas, Juan, no se menciona quién lo escribió, ¿sí se dan cuenta? No se menciona. A diferencia de las cartas. Por ejemplo, dice yo, Pablo, estimado hijo Timoteo. Ahí no dice, estimada iglesia, soy Mateo. No. Nosotros nos vamos dando cuenta quién escribió esa versión del Evangelio por la manera en la que se expresan. Por ejemplo, nosotros vemos que Mateo escribió Mateo porque normalmente él menciona cosas que él vivió, que él experimentó, y entonces decimos, este fue Mateo. Porque como él aprende del Señor Jesucristo humildad, él no se echa sus flores, ¿verdad? Por lo contrario, él se considera pecador y se confiesa pecador a lo largo de esa versión del Evangelio. Él confiesa su pecado, él confiesa sus faltas, y entonces decimos, pues lo escribió Mateo. Y vamos más adelante a escribir todavía, a ver un poquito más del trasfondo histórico, pero nuevamente, nosotros vamos teniendo conciencia histórica del texto cuando nosotros buscamos el contexto histórico. Aunque más adelante vamos a hablar específicamente de la cultura, pero estamos hablando del contexto. Entonces, el contexto de la escritura no solamente es lo que dice antes y adelante, sino también el contexto histórico. Entonces, ahora nosotros tenemos palabras, frases, oraciones, secciones, párrafos, libros, conjunto literario o conjunto de libros. La mayor parte de libros son parte de un conjunto de otros libros similares. Entonces, eso le da contexto y nos ayuda a entender mejor las palabras, las frases, las secciones, las ideas. Entonces, el ejemplo más obvio de un conjunto literario es las versiones del Evangelio. Decimos, pues estos 4 son parte de un mismo conjunto literario, porque los 4 libros nos presentan al Señor Jesucristo y a su obra redentora en su encarnación. Las 4 versiones del Evangelio nos hablan de los hechos, sus dichos, su muerte y su resurrección. Pero de estas 4 versiones del Evangelio, los 3 se parecen más. Entonces, a estos 3 se les llama sinópticos. ¿Sí? Aunque tenemos 4 versiones del Evangelio y los 4 son parte de un mismo conjunto literario, de estos 4 todavía separamos 3 porque son sinópticos. Entonces, estos nos ayudan porque como comparten mucho material, cuando nosotros los comparamos, vamos a ver a qué le da énfasis un poco más un escritor que otro. Entonces, no siempre es así porque a veces
un escritor escribe cosas que otro no escribió, porque a uno le parecieron relevantes, le tocaron su corazón y lo apunta. Entonces, hay cosas a las que nosotros ponemos más atención. Normalmente, tú te vas a dar cuenta que en lo que más te falla, si eres una persona honesta, yo sé que hay muchos que no. Pero cuando tú eres una persona honesta, sincera, pones más atención en tus fallas, no en las del otro, en las tuyas. Y como estamos hablando aquí de personas que tuvieron una experiencia con Cristo, entonces sus fallas son muy resaltadas ahí. O sus fallas, cuando digo fallas, inclusive faltas. Por ejemplo, vemos que una persona que necesitaba mucho amor, ¿quién era? Juan. Y entonces todo ese amor que él necesita lo encuentra en Cristo. Porque Juan viene de una familia ruda, brusca. Incluso, ¿cómo se les llama? Los hijos del trueno, porque eran cuates acelerados, bruscos, así como, ¿qué traes? ¿Qué? Órale, pues lo que quieras, pues va, pum, papas. Eran los hijos del trueno. Pero cuando el hijo del trueno se pone a escribir todo lo que el Señor Jesús le enseñó, no fueron cosas rudas, sino amor, amabilidad y todas esas cosas que le hacían falta, que aprendió. Normalmente enseñas lo que aprendes. Por eso yo enseño varias cosas, ¿verdad? Porque como soy ignorante de muchas, pues aquí vengo y ya aprendí esto, ¿no? Entonces aquí vengo a platicarles. Entonces, como se dan cuenta, pues soy muy ignorante. En fin, hay otro conjunto de libros bien sencillo de identificar. Los primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, los primeros 5. Tenemos otro conjunto literario, los proféticos. Tenemos otro conjunto literario, los libros históricos. La literatura paulina o de Pablo. De la escritura del Nuevo Testamento, 13 libros los escribió Pablo. Y nosotros nos damos cuenta que los temas, la manera de tratarlos, el lenguaje, las frases son similares. ¿Sabes? Esto lo escribió Pablo, ¿no? Hay otros libros que no es tan fácil encajarlos o hacer todo un grupo, como lo que acabamos de hacer. Entonces, podemos de cualquier forma tener como parte de ese círculo de contexto que el conjunto literario. El siguiente grupo es el Testamento. Tenemos el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Entonces, cada testamento tiene sus propios temas, su propia terminología, incluso su propio idioma. Por ejemplo, el Antiguo es hebreo y arameo, y el Nuevo es en griego. Entonces, nosotros tenemos enseñanzas, leyes en el Antiguo Testamento que tienen que ver con su etnia, con las situaciones políticas, pero el Nuevo Testamento ya no está escrito únicamente para el pueblo de Israel. El Nuevo Testamento está escrito para la iglesia, por lo tanto, la terminología es diferente, porque la iglesia no es una entidad política, la iglesia no tiene fronteras, la iglesia está constituida por diferentes pueblos, lenguas, tribus, naciones. Entonces, esto ya nos hace ver que ese círculo es diferente. Ahora, hay otra cosa que nos hace distinguir rápida y fácilmente un testamento del otro. Uno fue antes de Cristo y el otro después de Cristo. Fácil, ya ahí está tu círculo de contexto.
En el Antiguo Testamento hay principalmente profecías, pero en el Nuevo Testamento hay cumplimiento de profecías y nuevas profecías. Entonces, la mayor parte de las cosas que predice el Antiguo Testamento, por no decir que todas, se cumplen en Cristo. Todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Entonces, cuando llegamos al Nuevo Testamento, como todo apunta en Cristo, precisamente por eso Pablo nos dice en la segunda carta a los Corintios, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo o se cumplen en Cristo. Todas las promesas que ha hecho Dios se cumplen en Cristo. Segunda a los Corintios, capítulo 1. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado en mezclar, no digo no las mezcles, sino debes tener cuidado en mezclar frases del Antiguo Testamento con frases del Nuevo Testamento sin poner atención al contexto. No las mezcles así nada más, pon atención. Y luego el último círculo de contexto es la Biblia. Entonces, nosotros que somos del cristianismo, la parte a la que se le ha llamado protestante o del parte del protestantismo, afirmamos, por lo menos yo y varios otros hermanos, que el mejor intérprete de la Biblia es la Biblia misma, que en general no necesitamos recurrir a otros libros, que la mayor parte de información, por no decir toda, para no parecer chocantes, está en la Biblia. Los pasajes que son difíciles de interpretar se aclaran por otros que son más fáciles de interpretar, que están en la Biblia misma. Entonces, de esta manera nosotros vamos interpretando correctamente la Biblia. ¿Cómo interpretamos correctamente la Biblia? Usando la Biblia. Nosotros creemos que todos los libros de la Biblia fueron inspirados por Dios. Entonces, nosotros tenemos todo lo necesario en la misma Biblia. Entonces, una de las cosas que principalmente hacen los teólogos es eso, es buscar pasajes de la Biblia. Parte de lo que hemos estado haciendo por varias semanas, ustedes se han dado cuenta, es eso, es conectar pasajes de la Biblia. En realidad, la mayoría de predicaciones que Dios me permite compartir con ustedes son cosas que yo aprendo de otros, pero normalmente, si ustedes han puesto atención, no se trata de lo que alguien se imaginó, ni tampoco de libros fuera de la Biblia, es la misma Biblia. Eso es lo que principalmente hacen y deben hacer los teólogos, buscar pasajes de la Biblia que estén correctamente bien unidos, ligados, relacionados, hacer relaciones. Más adelante vamos a hablar de eso. Entonces, para nosotros poder interpretar correctamente la Biblia, tenemos que ir avanzando ordenadamente, ¿sí? Es decir, si yo quiero entender el sentido de una palabra, no me tengo que chutar toda la Biblia, sino que ¿a dónde voy primero para entender el sentido de esa palabra? ¿A dónde tengo que ir primero? A la frase. A la oración, a la sección o al párrafo. No te vayas a otro libro
sin antes leer dentro del mismo libro. No te vayas a otro sin antes ver ni siquiera te vayas a otros libros de la Biblia, porque todavía ni siquiera estudiaste bien la oración o la sección o el párrafo, y algunas personas empiezan a una palabra que no entienden y se brincan a veces a buscar por otros lados, o se van a la concordancia o se van a un diccionario y, a ver, espérate, lee primero la sección, lee el párrafo, antes de irte a otro lugar. No te vayas directamente a otros libros, primero estudia en el mismo libro. Si nos acompañaron en la predicación si todos nos acompañan en la predicación de la mañana, Apocalipsis, que es el que casi todos se quejan de que qué difícil, lee en el mismo libro. Ahí está. Vamos a ver un ejemplo. Hay una frase muy conocida, y a lo mejor la has escuchado, a lo mejor hasta la repites. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahorita todos empiezan a decir, amén, amén, aleluya. Es una frase fácil de recordar, que pudiera parecer que la pudiéramos aplicar a un montón de cosas, pero para algunos puede parecer como una frase mágica, como que una frase que no tiene límite. Podemos transformar el mundo y podemos hacer muchas cosas porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero nosotros nos tenemos que preguntar, cuando Pablo hace esta afirmación, ¿qué es lo que quería decir Pablo? Podemos tener esa frase más clara, la podemos aclarar. Esa frase es el todo. Cuando digo que puedo hacerlo todo, puedo hacer cualquier cosa. Puedo volar porque Cristo me fortalece. Puedo pasar el examen sin estudiar porque Cristo me fortalece, ¿verdad? Puedo no ponerme mi cubrebocas porque Cristo me fortalece. Puedo no vacunarme porque Cristo me fortalece. Puedo no hacer ejercicio y estar tamaño rotoplas porque Cristo me fortalece. ¿Qué puedo? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ir ahí, arriba y abajo. Ir ahí, antes y después. Entonces, y a veces no falta el predicador que agarra y se clava en una palabra y empieza a buscar en el diccionario y empieza a buscar un montón de aplicaciones y empieza a hacer un montón de cosas alrededor de ¿qué? De una palabra. Pero lo primero que tenemos que hacer es ir al siguiente círculo de contexto. Filipenses 4, versículos 10 al 13. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿qué es lo primero que está haciendo Pablo? Está agradeciendo a los hermanos de la iglesia en Filipos que le ayudan, que le mandaron una lanita. Y está demostrando su agradecimiento a ellos y su interés por ellos. Y después de darles gracias por su apoyo, les dice que está muy satisfecho
pero que su satisfacción no depende de lo que tiene, que su satisfacción no depende de la situación. Entonces, cuando Pablo termina esta idea, diciendo todo lo puedo en Cristo, ya sabemos, ahora sí, a qué se refiere Pablo con todo. Pablo está diciendo que su satisfacción personal no depende de las circunstancias. Pablo está diciendo eso, y entonces tenemos que tener cuidado cuando usamos esta palabra y la usamos para cualquier cosa, porque todo lo puedo hacer en Cristo no quiere decir que puedes hacer literalmente todo, cualquier cosa, sino que yo puedo estar satisfecho en cualquier situación. Entonces, nosotros podemos, cuando una persona viene y me dice, no, yo puedo pasar el examen porque así como la Biblia dice, porque la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tú le dices, bueno, tienes que ser amable, gentil, yo estoy aprendiendo, todavía no lo logro, ¿verdad? Luego me dicen, oye, más suave, sí, cierto, no se dice sí, cierto, se dice sí, es cierto, sí, cierto, digo sí, es cierto. Estoy aprendiendo igual que ustedes. Entonces tenemos que ser más gentiles, más amables y decirle, no creo que la Biblia se refiera a eso. No creo que la Biblia se refiere a que puedes pasar tu examen porque todo lo puedes en Cristo. Yo creo que no lo has leído bien. Y te va a decir, ¿y tú cómo lo sabes? ¿Te sientes mucho? ¿Te crees mucho? Nada más porque vas con el martincillo ese. No es porque yo voy ahí, ni porque voy a esa iglesia, no. No es por eso. Es porque ya leí esa carta y no se refiere a lo que tú me estás diciendo. Aquí Pablo está hablando de algo muy específico. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí en esta carta a los filipenses? Para nosotros poder entender mejor, habría que ir al siguiente círculo. Entonces, ¿cómo es que sabemos que Pablo está hablando de una cuestión de carácter? Que está hablando de una fuerza de carácter que no depende de la situación, que es a lo que algunos o muchos predicadores no ponen atención, o algunos que leen. Y a veces cuando queremos salirnos de una situación incómoda, cuando estamos pasando de alguna situación que no nos gusta, decimos, es que todo lo puedo en Cristo, pero Pablo está aplicando esto en obediencia. Está demostrando que él está luchando por el Evangelio, y él está demostrando que él puede pasar cualquier circunstancia porque es un enviado del Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros queremos entender todavía mejor lo que significa la frase todo lo puedo en Cristo, podríamos ir más arriba, aquí en NBI, y entonces en los versículos 4 y 7 del mismo capítulo dice, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos, el Señor está cerca, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, Pablo está animando a los hermanos de la iglesia en Filipo que se alegren, que se regocijen, cual sea la situación.
¿Y cuál es la fuente de su gozo? La paz que él tiene por conocer a Cristo, la paz que él tiene por la relación que tiene con Cristo, que él es una persona que depende de Dios, que su alegría no depende de las circunstancias, sino su alegría depende de Dios. Y si nosotros vamos ampliando todavía más el círculo, para entender el contexto, nosotros vamos a ver que esta carta escrita a los filipenses es más que cualquier otra carta, una carta de gozo. Inclusive esta carta se le ha llamado la carta del gozo. Y entonces Pablo habla de alegría, de alegrarse, de gozo o de gozarse, según la traducción que ustedes tengan. En cada sección, vas pasando de una sección de esta carta a otra, y pasas a otra, y pasas a otra sección, y entonces Pablo usa un verbo griego que es regocijo y una palabra que es gozo. Y en este libro nosotros encontramos 14 veces esta idea, o esta palabra, o este verbo. Vamos a encontrar el verbo regocijo o la palabra gozo 14 veces en esta carta. Vamos a ver la lista aquí. En 1:4 dice: en todas mis oraciones por ustedes siempre oro con alegría. En 1:18 dice: ¿qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo, por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome. En 1:25 dice: convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. En 2:2, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer y un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. En 2:17 dice: y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. En esta parte última de comparto mi alegría se agregó en algunas traducciones. Luego en 2:18, así también ustedes alégrense y compartan su alegría. De nuevo, esto también se agregó en algunas traducciones, conmigo. Así que lo envío urgentemente para que al verlo de nuevo ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como Él. Y luego en 3:1, por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volverles a escribir lo mismo y a ustedes les da seguridad. Oiga, hermano, ¿otra vez está predicando lo mismo? Pues para mí no es molestia. Para mí no es molestia hablar una y otra vez de la salvación. Que me pregunten: oiga, hermano, ¿y puede repetir eso? Pues sí, con gusto. Finalmente, ¿para qué me mandó el Señor? Y si hay que repetirlo 2 o 3 o 5 veces, pues lo hacemos. Para mí no es molestia. Tampoco para Pablo. ¿Por qué? Porque eso a ustedes les da seguridad. ¿Seguridad de qué? De la salvación. Seguridad en la palabra de Dios. Porque afirma su fe y afirma su conocimiento. Oye, pero ahí terminó. No, en 4:1 tenemos: por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. En 4:4, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. En 4:10, me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no me habían mandado la lana, no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Entonces, si nosotros comparamos el número de veces que Pablo usa estas dos palabras en el resto de cartas, vemos que aunque esta carta es de las más cortitas, es donde más ocasiones se usa o el verbo
alegría o gozo o júbilo, según la traducción que tengan, y la palabra alegrarse. Precisamente por eso a esta carta le llaman la epístola del gozo. Y Pablo está gozoso al pensar en los filipenses y se goza en la predicación del evangelio y se goza en derramar su vida por los filipenses, y luego les dice que se alegren y dice, les insisto, alégranse. Y entonces, bueno, ¿y cuál era el contexto en el que se escribió esta carta? ¿Cuál es el contexto? ¿Se recuerdan que les dije hace un momentito que el contexto histórico en la mayoría de las ocasiones está ¿dónde? En el mismo libro o en la misma carta. Y entonces en 1, del 12 al 14 dice, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me está pasando, Pablo, ¿qué te está pasando? Ha contribuido al avance del evangelio, es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio, chispas, y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Ese es el contexto. Entonces, al día de hoy, si alguno estuviera encarcelado, pero no encarcelado por ladrón o por violador, no. Si alguna persona estuviera encarcelada por hablar de Dios, ¿qué haría? ¿Qué diría? ¿Cómo se expresaría? Entonces, ¿manda usted? Así es. Entonces, precisamente esa es la idea y ese es todo el contexto de Todo Lo Puedo. Entonces, este encarcelamiento terminó en que fuera ejecutado por el emperador Nerón. Entonces, aquí Pablo está muy gozoso porque sabe que en breve se va a reunir con el Señor. Ya dice, ya voy, vaya, qué padre, qué alegría, qué gozo. Qué gozo. Alégrense porque ya me voy con el Señor. Cuando una persona, el mismo Pablo en otra carta lo dice, ha cumplido con su chamba, ha cumplido con su misión, qué bueno, y ahí nos vemos. Lo hice, lo logré. Entonces, por un lado, él ya se quiere ir, pero por otro lado también dice, mis hermanos, ¿verdad? Quiero seguir aquí para seguirles hablando, para seguirles animando, para ser útil a la iglesia, porque sin lugar a dudas las cartas de Pablo no son útiles, ¿no? Sin lugar a dudas, si hubiese seguido escribiendo, pues más nos hubiera enriquecido. Por eso es que dicen 1, 22 a 26, ahora bien, seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero. ¿Qué escogeré? Me quiero ir con Dios, pero también aquí hay fruto. Hay fruto de la predicación, hay fruto de la enseñanza. ¿Qué escogeré? No lo sé. No lo sé porque me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor que estar aquí. Pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido estoy de esto. Sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo abundará por causa mía. Entonces, si nosotros vemos los diferentes niveles de contexto, los círculos de contexto, nos han ayudado a entender mejor
¿A qué se refiere la frase todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Y entonces nosotros podemos entender mejor a qué se refiere esa afirmación. Entonces, para Pablo, poder hacerlo todo es que es estar encadenado, estar amenazado a que lo van a matar, y no solamente soportar la situación, sino estar gozoso en medio de esa situación. Precisamente por eso, en la misma carta dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, en 1:21. Ahora, no todos los círculos de contexto nos informan del significado de este pasaje. Si tú te vas a otras cartas, no vas a encontrar el sentido de esta frase, ¿cierto? No lo vas a encontrar. Aunque podemos conectar con algunas otras porciones de la Biblia, siempre lo que te da mejor el sentido de una palabra o de una frase es ir a los primeros círculos de contexto antes de ir a otros. Tú tienes que aprender a depender de un pasaje, del pasaje mismo, y en los casos en los que esa situación, palabra, frase o idea sea muy relevante, entonces irás ampliando tus círculos para poder entender e interpretar correctamente una palabra, frase, idea de la Biblia. Entonces, nosotros vamos ampliando según sea necesario. No siempre tienes que ir muy lejos para interpretar y para entender correctamente una palabra o frase en la Biblia. ¿Preguntas, comentarios? Sí, ya tiene una pregunta. Ah, sí, sí pueden, ¿no? Pues han podido desde endenantes, así dicen en el pueblo, desde endenantes, desde endenantitos. O sea, dícese desde tiempo atrás. O mejor dicho, con antelación. Bueno, O sea, yo voy a preguntar. Venga. En este pasaje, bueno, en donde empieza Pablo, donde dice que todo lo puede porque Cristo lo fortalece. Ahí yo creo que muchos predicadores hacen muchas cosas alegóricas, ¿sí? Y se presta para hacer mucha alegoría, porque al final de cuentas dicen lo que ellos piensan o lo que ellos sienten, más no lo que dice el contexto. Y el contexto ahorita ya nos está dando realmente ya una realidad, el por qué Pablo se refiere a esa frase. Es correcto, muy bien. Y es peligroso, porque no estamos diciendo la verdad. Exactamente. No es lo correcto. No es lo correcto, muy bien. Entonces, si nosotros usamos una palabra o frase aislada, que eso es algo que empezamos a ver desde días antes, sin contexto, corremos muchos riesgos de interpretar incorrectamente esa palabra, idea o frase, y no solo de interpretarla incorrectamente, sino de llevarla a una práctica incorrecta, ¿ok? Entonces, nos interesa no solamente las creencias correctas, y a eso le llamamos, a ver quién me dice, ¿cómo se le dice a tener las creencias correctas? Eso, muy bien, ortodoxia. Nos interesa no solo la ortodoxia, sino también tener las prácticas correctas, y a eso se le dice ortopraxis, muy bien. Nos interesan las creencias correctas y la práctica correcta, y esas dos cosas solamente se pueden llevar a cabo con la interpretación correcta de la palabra de Dios. Sí, pregunta, duda, comentario, sí. Comentario. Por Comentario. ejemplo, ahorita que estamos estudiando acerca del
del sentido que toma la palabra dentro del contexto. Varias personas dicen que no son creyentes, que utilizan la Biblia, o cuando uno les comparte utilizan la Biblia pero para atacarla o para no desacreditarla, con respecto a que la Biblia misma se contradice en varias cosas, porque a veces una frase la interpretan incorrectamente y no tomando en cuenta el contexto, ¿no? Entonces es muy fácil desacreditar una palabra o una frase o una oración porque no se está tomando en cuenta el contexto. Es correcto. Muchas gracias por el comentario. Muy bien. ¿Cómo se sienten? ¿Bien? Hacia allá, mira. Otro comentario, pregunta o duda, no sé qué sea. Dentro del estudio que llevábamos con los hermanos John y Frank en los primeros seminarios, hablábamos de observación, interpretación, aplicación. En la observación siempre nos pidieron que hiciéramos algunas preguntas que nos llevaran a esta observación, ¿no? Sobre qué estaba, algo relacionado a lo que nos estaba comentando ahorita. Entonces mi pregunta sería, ¿hacer este análisis del contexto podría formar parte de la observación en sí, o tendría que ser como que la observación y luego este círculo de contexto, luego esta interpretación? Es como para darle un enfoque lineal a lo que estamos estudiando. Ok. Para nosotros, todo lo que estamos viendo hasta ahora sigue siendo observación. Todo sigue siendo observación. Si lo quisiéramos unir o ligar con el libro amarillo que ustedes tienen, todo sigue siendo observación. No hemos pasado a otra cosa, porque para poder interpretar correctamente, lo primero que se tiene que hacer es observar. En este caso, ¿qué es lo que estamos observando? Palabras, frases, tiempo. Lo que pasa es que eso que allá le llamaban o le llamamos observación, aquí lo estamos viendo más desmenuzadito, examinando a detalle. Aquello fue más chiquito. Seguimos en observación, no hemos pasado de observación. Sí. Hola, es una pregunta. Ahorita que estamos viendo justamente esto de los círculos y que nos dio el ejemplo que estuvo muy padre acerca de la frase de, bueno, la de Pablo. Todo lo puedo en Cristo. Ajá. Exacto. Esa. ¿Hay una recomendación o hay un punto en el que yo sepa o donde me tenga que detener? Es decir, porque usted llegó hasta un punto, ¿no? En particular, no utilizó todos los círculos y usted comentaba que no siempre es necesario. ¿Hay como alguna recomendación práctica para saber así como de, ya llegué al meollo, ya ahí me detengo? Sí. ¿Cuál podría ser? Cuando entiendes. Ok. Está bien. Lo que pasa es que, ¿para qué ir buscando? O sea, ¿cuál es el propósito de todo esto? Entender lo que dice la Biblia, interpretarlo correctamente. Si yo desde la primera vez que lo leo, lo entiendo, pregunta. Tengo la necesidad de seguir buscando y buscando y buscando. Quiero hacer una llamada y necesito un celular. Ya lo tienes. O sea, ¿para qué busco si ya lo tengo? Cuando tú entiendes la palabra, la frase, el sentido, ya lo entendiste. Lo quieres comunicar y lo comunicas claramente, suficiente. No necesitas. Ahora, cuando hacemos una predicación, eso es otra cosa, pero más adelante hablaremos de cómo preparar una predicación. Todavía no llegamos ahí. En algún momento también llegaremos ahí. Muchas gracias. Pero te detienes cuando entiendes. Si ya lo entendiste, pues párale. A menos que tú seas un teólogo, que quieras preparar un material
para ver, bueno, pero ahí nos iríamos a una cuestión que es la más conveniente, que es lo que se le llama teología sistemática, que incluso para preparar una predicación, lo mejor es que una persona haya leído su Biblia. Yo recomiendo mínimamente una vez entera, pero de a perdis, porque si una persona no ha leído al menos una sola vez toda la Biblia, para mí, no me parece que sea una persona que esté preparada para hablar de la palabra de Dios, porque en muchas ocasiones corre el riesgo de sacar palabras, frases de contexto, de malutilizarla. Ahora no te estoy diciendo que obligatoriamente o forzosamente tenga que ser así. De nuevo, para mí, mi recomendación, porque muy fácilmente cuando no tienes contexto, el contexto de la Biblia, sacas cualquier cosa y dices lo que quieres, y cuando hablas también con personas que tampoco han leído su Biblia, todos se lo creen. Entonces van con un predicador y todo le creen y tampoco se dan el tiempo de buscar en su Biblia para ver qué fue lo que dijo, qué estaba antes, qué estaba después, y etcétera. Una de las situaciones que a veces se vuelve riesgosa riesgosa en un buen sentido, de cuando damos este tipo de estudios a los hermanos o a las personas, es que algunas veces muchos de los que hemos preparado aquí se vuelven muy críticos, y algunos muy criticones, ¿no? Es que el hermano tal cosa y el hermano aquel y aquel otro hermano tal, y tú dices, a ver, espérate, tranquilo, o sea, ya de pronto algunos quieren ya ser sinodales del que está aquí predicando, y como que no se tranquiliza y no lo toman con calma, ¿no? Pero el hermano Hugo quería hacer un comentario o pregunta o duda. De esta frase de Pablo, ¿no? Que todo lo puedo en Cristo. Más bien nos está hablando más de espiritualidad en Cristo que de cosas del mundo, ¿no? Es correcto, Porque, es correcto. Pues yo me puedo inscribir a un maratón y sí llego, porque todo lo puedo en Cristo, pero pues yo sé que nunca he hecho ejercicio. Exacto, es para muy me va a dar el difícil. patatús, ¿no? Es Eso muy es a lo difícil. que yo más o menos entiendo eso. Y a mí ya me dio el patatús, porque yo en alguna ocasión, cuando estaba en la vocacional, me hice un maratoncito chiquito, creo que eran 10 kilómetros. Llegué ahí, no en primer lugar, no fui el último, a Dios gracias. Venían como 40 después de mí, o 50, no sé. Llegué, me eché un baño, como algunos con los que iba yo eran ya de que habían corrido varios maratones, y dicen, vete, y un bañito, y agua fría, y que no sé qué. No, hombre, pues olvídate. No había corrido, me eché mis 10 kilómetros, que es nada más uno chiquis, y mi bañito, y no, hombre, ya el otro día andaba que no me podía, pero sin ni parar. Entonces, pues lo hice, pero como dice el hermano, si no tienes la práctica, pues con trabajo sí llegas, ¿no? Y eso sí es que llegas. Pero en fin, no se refiere, muy bien hermano, no se refiere a cosas mundanas, no se refiere a cualquier cosa, sino se refiere a algo específico, espiritual, y algo que tiene que ver con la obra de Dios. Muy bien, yo creo que no vale la pena en los minutos que quedan ir al siguiente tema. Entonces yo creo que si no tienen inconveniente vamos a dejar aquí, porque a continuación hablaremos de la historia y cultura, aunque antes vimos que es parte del contexto, pero tiene como que su apartado, la historia y la cultura, ¿sale? ¿Qué es lo que vamos a ver posteriormente? ¿Hasta aquí estamos claros con lo que es el contexto? ¿Sí? Si les pregunto, ya saben que si no me preguntan yo les pregunto, ¿sí, hermana? A ver, pásale el DC, pásale el DC a la hermana y luego al hermano. Yo entendí que el contexto lo podemos sacar de 2, 3 versículos de arriba del texto o de abajo del texto. Se puede sacar el contexto del versículo que... Muy bien. Eso es lo que... Muy bien, hermano. Pueden ser 2 o 3 o 5 o 10, ¿verdad? Los que sean necesarios. A ver, la hermana, o puede ser todo el libro, o pueden ser más de un libro.
Sí, aquí la hermana tiene una comentario. Sí, efectivamente, hermanito. Gracias. Es cuando Dios, a través de su Espíritu Santo, me va guiando, me va instruyendo en su palabra cuando preparo algún tema. Entonces, sí es necesario ir arriba, ir abajo. ¿Por qué? Para entender mejor y poder dar una aplicación correctamente. Porque si no lo hago así, pues voy a tener un error y a lo mejor varios errores. Entonces es mejor tener una correcta aplicación para que me puedan entender. Principalmente, claro, entender yo para darlo a entender. Fabuloso. Mira, ya Hugo se volvió a parar por el micrófono, ya le gustó. Ah, no, va a otra cosa. Muy bien, entonces, ahí tenemos nuestros círculos de contexto. A ver, pregunta, ¿quién le preguntamos? A ver, sí, muy bien, ahí. ¿Vas a preguntar o quieres que te pregunte? Oye, antes de eso, de los que nos ven desde el más allá, ¿alguien tiene alguna pregunta? Nada más nos mandaron saluditos. Vamos bien. ¿No mandaron preguntas o nadie nos está viendo? No, sí nos están viendo, pero nada más mandaron saludos. Mandan Ahorita saludos. parece ser que Saludos nadie al más tiene allá. dudas. Sí, sus likes. Sus likes, ok. Pregúnteme. Eso es todo. De todos modos, ni sé, como decía en la caricatura, Ok. ¿no? Por favor, dame los nombres de algunos conjuntos literarios que mencionamos el día de hoy. Ok, algunos conjuntos literarios que vimos el día de hoy fueron, por ejemplo, los evangelios. Ajá, Por ejemplo, vimos los libros proféticos ajá. y también vimos los históricos. Y bueno, se refiere a diferentes libros, pero que hablan a lo mejor del mismo tema. El que dio así como más preciso fue los evangelios, que hablan acerca de todo lo que hizo Jesús, pero desde perspectivas diferentes, ¿no? Desde 4 autores diferentes. Ok, excelente, excelente. ¿Dónde podemos encontrar, en cuestión de contexto, la situación en la que se escribió el libro o la carta? ¿Dónde podemos encontrar la situación del contexto? Ajá. Bueno, no siempre, pero normalmente mencionó que poniendo atención al principio del libro o de la carta, Excelente. suele estar. Ok, ahí encontramos, en la mayoría de los casos, históricamente, en qué tiempo, encontramos quién lo escribió, encontramos la situación que se estaba aconteciendo y en algunos otros casos para poder entender mejor la situación alrededor, la situación social o económica que se estaba aconteciendo, ¿a dónde más podríamos buscar? También podríamos buscar en otros libros. Por ejemplo, nos dio en Isaías, nos dijo que podíamos buscarlo en Reyes o en Crónicas, o como con las cartas de Pablo, la mayoría podemos encontrar donde se escribieron en Hechos. Exactamente. ¿Podemos nosotros emplear los libros históricos, porque esa es una categoría? Podemos buscar en los libros históricos la situación social, económica, política que se estaba generando, que estaba sucediendo y que nos sirve como marco de referencia para los libros no históricos. Lo digo de nuevo, los libros históricos nos dan el marco de referencia para saber la situación económica, social, política
de los libros no históricos. ¿Sale? Yo creo que con esa frase quedamos claros, ¿verdad? Ejemplo. A ver, más bien pregunta. ¿Dónde entonces encontramos la situación histórica, política del libro de los Salmos, Gaby? Ándale. Ok, a ver, allá Hugo, venga Hugo. A ver, pásale el micrófono. En el libro de los Reyes, Ok. ¿En dónde más? Samuel, Ok. Acá tenemos otro. Éxodo. Ok. Éxodo. Sí, ¿por qué? A ver, ¿quién me dice por qué? Exacto, porque hay cantos. Ahí póngase su cosa. De los hijos de Coré. Así es. Hay unos salmos escritos por Moisés, otros por los hijos de Coré, por ejemplo. Ok, exactamente. Entonces, nosotros buscamos más bien nosotros al leer nos vamos a dar cuenta que no todos, y a veces todos se los achacan al mismo hombre cuando no escribió más que alrededor de la mitad, no todos. Aprox la mitad fueron escritos por David, no todos los salmos. No todos los salmos. Cerca de la mitad la escribió David. ¿Y los demás? Otras personas como Coré, los hijos de Coré, y resulta que ellos también, varios de ellos fueron aguas, porque a veces se malentiende, y recién escuché a un hermano que mencionó a Coré y lo relacionó con el tiempo de Moisés. Cuidado, no es ese Coré. No, nada más que hay que ser respetuosos y no siempre, a menos que digan algo grave, y eso que dijo, como no fue grave, no le pusimos mucha atención. Bueno, yo no le dije, no, espérate, estás mal. Porque pues hay que ser humildes y tranquilos. El hermano se refirió a Coré, pero no era ese Coré. En el mismo libro de Samuel y en el mismo libro de Reyes se nos dice que David instituyó como líderes del grupo de alabanza a los hijos de Coré, y a esos hijos de Coré son los que escribieron los salmos, no el Coré del tiempo de Moisés, del cual un hermano cuyo nombre no voy a mencionar estaba diciendo, lo dijo en una reunión que Coré, y que dije, ay chispas, no hermano, no es ese, pero bueno, como no es grave, finalmente no es grave quién escribe un canto, finalmente escribieron un canto para Dios y lo cantamos y no pasa nada, ¿no? Como no es algo grave, no hay que discutir. También eso es algo que aprendimos en una de nuestras clases anteriores. No usamos el conocimiento que tenemos de la Biblia para discutir, sobre todo cuando el tema no es un tema crítico, básico, fundamental, como la salvación por fe en Cristo, como la salvación solo por gracia. Cuando nos tocan ese vals, pues ahí sí me lo bailo, ¿verdad? Pero cuando no es eso, cuando son cosas de segundo o tercer orden, no pasa nada. No pasa nada. Pero como estamos aprendiendo, y de esta clase se trata precisamente de eso, tenemos que poner mucha atención. Ok, entonces, si nos referimos a los salmos escritos por David, entonces vamos al primer libro de Reyes, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, o primera parte de Samuel, segunda parte de Samuel, y a la primera parte del libro de Reyes, hasta ahí. Si vamos a ver alguno de los libros escritos por los hijos de Coré, también vamos a los mismos, porque son del mismo tiempo de David. Si vamos a un salmo escrito por Moisés, tendríamos que ir a Éxodo,
podríamos ir a Deuteronomio, podríamos ir a Levítico, incluso podríamos ir al libro de Números, dependiendo de a qué se refiera el salmo. Entonces le vamos a dar contexto al salmo, le vamos a dar contexto a la canción. ¿Por qué cantó esto? Ah, pues porque le estaba sucediendo tal cosa. Ok, está bien. De acuerdo. Pues yo creo que por hoy está bien. Terminamos nuestro tiempo. Les iba a hacer más preguntas, pero se nos acabó el tiempo. Yo sé que Gaby estaba muy animada con que le siguiera hacer preguntas. Gaby, muchas gracias. Qué bueno que estás de regreso, ya te extrañábamos. Danita, gracias por venir también. Qué bueno que ya se recuperaron de su cobicho. Gracias a Dios por todos, gracias a todos y todas. Nuestro super visitante estrella del día de hoy, que no me recuerdo cómo se llama, pero que le dije que se le iba a preguntar. Omar, bienvenido de nuevo, Dios te bendiga. Sí, Luisito. Ya, a los del más allá, hasta la próxima, el Señor les bendiga. Vamos a hacer una oración. Jiménez, Hugo, me parece buena idea. Hugo, termina con la reunión con una oración para despedirnos. Amado Padre Dios bendito, cuántas gracias te damos por los que estamos aquí, especialmente, Señor, por los que asistieron a tu aprendizaje, Señor. Te damos gracias por la vida de nuestro hermano Martín, que se dedica a estudiar tu palabra, Señor, para podernos enseñar de ella, Padre. Gracias te damos en esta tarde, Señor. Gracias te damos por los alimentos que vamos a comer o que ya comimos, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.